nuestras ponencias. En segundo lugar, tenemos la participación de la doctora Luz María Tejada Ugarte. Les platico brevemente su quehacer académico científico. Luz María Tejada Ugarte es médico veterinario zootecnista, es egresada de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. De esta misma universidad obtuvo su grado de maestría y doctorado en ciencias en producción agropecuaria. Actualmente se desempeña en esta universidad como profesora investigadora de tiempo completo. Tiene certificación en competencias docentes por la Universidad Autónoma de Guadalajara y la Secretaría de Educación Pública. Además, cuenta con distinción de investigador nacional por el Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido instructora de diversos cursos y talleres y cuenta además con dirección y participación de tesis a nivel licenciatura, así como trabajos publicados en revistas científicas. La ponencia de la doctora es sobre abordaje del funcionamiento hepático y bueno, sin mayor preámbulo, cedo el micrófono a la doctora Luz María, por favor, si nos puedes hacer el favor de compartirnos tu pantalla y eres dueña de la pantalla y el micrófono para tu plática, por favor. Muchísimas gracias. Pues gracias por la invitación. Gracias, Homero, que fue el medio por el cual estoy aquí acompañándolos. También quiero felicitarlos por este aniversario de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia número 2 de la Universidad Autónoma de Guerrero. Y sí, yo estoy aquí el día de hoy con la finalidad de hablarles un poquito acerca del abordaje o una pequeña guía de cómo podemos estimar el funcionamiento hepático. Espero que sea de utilidad para ustedes. Y quisiera ver si ahí ya están viendo la pantalla. Ya se ve, doctora. Sí, muchísimas gracias. Bueno, entonces, si están de acuerdo, vamos a comenzar. Entonces, para hacer un abordaje de un órgano tan importante, tenemos que recordar que el órgano, pues bueno, es grande en dimensiones, así como tiene múltiples funciones. Además, tiene la particularidad de que es capaz de trabajar con una tercera parte del parénquima. Entonces, eso a la hora de hacer un diagnóstico de posible alteración hepática nos muestra algunos posibles escenarios, ¿verdad? Podemos tener el escenario de un individuo que no tiene manifestaciones clínicas. Sin embargo, vemos en las pruebas de laboratorio pruebas de funcionamiento hepático elevadas. Y esto a veces lo vemos como un hallazgo secundario, un hallazgo incidental. Tenemos el otro tipo de manifestación, donde sí hay manifestaciones clínicas, que es un poco más fácil encaminarnos hacia algo hepático por los signos que presentan, que pueden ser una ictericia, una citis, tal vez una encefalopatía hepática, ¿verdad? Y tenemos otro escenario, ¿verdad? El paciente crónico con ya una etapa terminal donde tampoco vemos pruebas de funcionamiento hepático alteradas. Entonces, todo eso nos hace necesitar de alguna guía que nos permita enlazar todos estos datos. Bueno, este órgano tiene múltiples funciones y dentro de ellas, pues es una fábrica que se encarga de sintetizar, de producir, de fabricar proteínas importantes en la sangre como la albúmina, se encarga de producir factores de la coagulación dependientes de la vitamina K, metabolismo, es el lugar de almacén de algunas sustancias importantes como vitaminas, como hierro, en fin, tiene una actividad metabólica alta y tiene una capacidad también muy alta de resistencia.
Y eso también es importante recalcarlo. ¿Por qué? Porque este órgano se regenera, ¿sí? Pierde hepatocitos y tiene la capacidad de regenerarse. Y el aspecto este de la capacidad de reserva le permite trabajar con una capacidad, ya cuando se pierde el 75% de la función, es cuando lo estamos viendo en los laboratorios, ¿verdad? Entonces, esto que nos va a arrojar signos inespecíficos que no nos orientan hacia algo hepático, pero que cuando ya los tenemos nos van a llevar hacia estadios ya crónicos tardíos. Es por eso que nos vamos a apoyar en un abordaje, en un pequeño abordaje que incluye 3 elementos, ¿sí? Y estos 3 elementos me van a arrojar mucha información que se va a entrelazar y que me va a orientar a determinar si efectivamente estamos hablando de una alteración como una causa hepática o es por otra causa. Entonces, el primer aspecto es una buena historia clínica, ¿verdad? Toda la información antes de, ¿qué sucedió? Toda la anamnesis, este paciente tiene antecedentes, ¿desde cuándo? ¿Fue una situación abrupta o ya lleva semanas, lleva meses con algo? ¿Sí? ¿Se le ha administrado algún medicamento? Entonces, desde ahí nosotros empezamos a hacer esa recopilación de información. Otro segundo aspecto que vamos a entrelazar, pues es el examen físico, importantísimo, ¿sí? La exploración física nos permite encontrar, identificar signos, ya dijimos, algunos más específicos que otros, que tienen su razón de estar y que hay que tomar en cuenta, darle un orden y ver si nos vamos a apoyar en qué tipo de pruebas, que sería el aspecto número 3, pruebas de laboratorio. Nos vamos a enfocar más el día de hoy, porque este es un tema muy amplio, en una bioquímica clínica. En esa bioquímica clínica nos va a poder obtener un montón de información que le vamos a dar un orden y nos vamos a poder apoyar en ella y en algunas otras pruebas como una biometría o un urianálisis que también me arrojan información respecto a la funcionalidad del hígado y alguna prueba de gabinete. Entonces, fíjense cómo aquí se entrelaza toda la información. Ahorita ya hablamos de algunas de las funciones del órgano, ¿verdad? Esto es lo que el órgano produce, por ejemplo. Es lugar de producción de glucosa, ya hablamos de las proteínas, ¿sí? Produce colesterol. Gracias al hígado, pues hay una actividad también digestiva, gracias a las sales biliares. Cuando este órgano es insuficiente, ¿sí? Va a manifestarlo la prueba de laboratorio, que serían las segundas flechas. El laboratorio me va a decir, bueno, pues la albúmina está disminuida, es una hipoalbuminemia. Por ejemplo, los factores de coagulación están disminuidos. Y lo que tenemos aquí en rojo son los signos clínicos. Entonces, un individuo con albúmina baja, por ejemplo, pues es un individuo que tiende a acumular líquidos, que va a estar comprometida su presión oncótica. Entonces, el signo que vamos a ver es edema, es ascitis. Si le falta ya factores de coagulación, pues ese individuo tiende al sangrado, ¿sí? Si hay una incapacidad para absorber las grasas, por ejemplo, pues el signo que vamos a observar son heces grasas. Entonces, estos 3 aspectos se entrelazan y ese es nuestro objetivo, tener la capacidad de entrelazar esa información. Bien. Entonces, tenemos pruebas hepáticas porque nos arrojan información sobre este órgano que el día de hoy estamos hablando, pero una prueba bioquímica nos arroja información de muchos otros sistemas. Hoy nos vamos a enfocar en el diagnóstico bioquímico a nivel hepático. Y esas pruebas me van a dar información diferente, me van a responder cosas diferentes, ¿sí? Primero, me van a dar información acerca de la función. Otras pruebas me permiten detectar presencia de enfermedad o descartarla. Otras pruebas me hablan de la intensidad o gravedad de la alteración. Y otras más me hablan de progresión o evolución. ¿Cómo va ese individuo?
está evolucionando favorablemente o no. Ok, entonces estas pruebas hepáticas, ya dijimos, estamos hablando del diagnóstico bioquímico, las vamos a agrupar, ¿sí? Entonces, vamos a agrupar primero las que me hablan de síntesis, lo que fabrica el órgano. Ya dijimos, albúmina, tiempos de protrombina, los factores de coagulación, el colesterol y la glucosa. Y luego, hay otra función importante que es la de depuración, de eliminar todos los tóxicos, de eliminar todo lo que no debe quedarse de conjugación. Entonces, aquí vamos a englobar lo que vienen siendo las bilirrubinas. Tenemos otras que son todo lo que me habla de obstrucción en vías biliares, que son problemas de colestasis, y aquí nos vamos a basar en información que me den estas dos enzimas, fosfatasa alcalina y GGT. Y tenemos las que me hablan de un daño hepatocelular a nivel celular, que está pasando con los hepatocitos. Y estas son otras enzimas, ¿sí? Entonces, las vamos a englobar en esos 4 grupos para que sea más fácil el abordaje. ¿Por qué? Porque cuando vemos una bioquímica clínica general, a veces no sabemos por dónde empezar o cómo interpretar, solamente vemos que hay alteraciones, hay incrementos y debemos ser capaces de decir, además de ver, algo pasa en el hígado. No, esta información que nos dan estas pruebas nos llevan a ser mucho más específicos en la hora del diagnóstico. Bueno, vamos a empezar con las enzimas que nos hablan de un daño hepatocelular. ¿Qué le está pasando al hepatocito? ¿Sí? Y esto me lo da estas enzimas. Pero antes de empezar a hablar de estas enzimas, tenemos que quedar claros en algunas condiciones, ¿sí? Las enzimas, algunas pueden estar en uno o varios tejidos, es decir, cuando las vemos incrementadas no es debido solamente a un origen hepático, ¿sí? Entonces, sí las vemos en los indicadores de daño hepatocelular, pero es porque es un órgano muy reactivo, con mucha cantidad de células y pensamos en esa posibilidad, pero no es la única, ¿sí? Entonces, repito, elevaciones en enzimas, hay que ver qué hay en otros tejidos. Entonces, no siempre es hepático. Lo siguiente, estas enzimas se incrementan por 2 situaciones. O se están escapando del hepatocito o se están produciendo. Algo está pasando que se inducen y se producen en mayor cantidad. Cuando yo tengo una elevación, no puedo dar un diagnóstico. Yo tengo que ver en conjunto otros analitos. ¿Sí? Es importante conocer la vida media de estas enzimas, porque si yo conozco la vida media de estas enzimas, yo voy a saber en qué momento puedo hacer otra prueba secuencial, ¿sí? Y tomar en cuenta que hay una serie de artefactos, cuestiones antes de la prueba, que me pueden arrojar alteraciones en estas enzimas, ¿sí? Entonces, las 3 que vamos a tocar son enzimas que están dentro de los hepatocitos, que algo sucede, que se escapan, se vierten a nivel sanguíneo y es cuando las vemos elevadas. La primera es alanino aminotransferasa, es una enzima de fuga o de escape y es importante saber que vamos a suponer que este es un hepatocito, ¿sí? Bueno, ALT la vamos a encontrar dentro del citosol. Y lo único que nos dice una alteración, un incremento en esta enzima es que algo sucedió con la membrana de este hepatocito que virtió estas enzimas a nivel sanguíneo, ¿sí? Ok, si hablamos de especies, esta es hepatoespecífica en perros, en gatos y en primates. Es decir, un aumento de ALT es hepatoespecífica en estas especies. Sin embargo, cuando se aumenta en otras especies, como en equinos, como en rumiantes, cerdos y aves, el incremento no es significativo, entonces no me sirve para evaluar esto, ¿sí?
La vida media de ALT es de 3 a 4 días, ¿sí? Entonces, ¿qué me sirve saber esto? Me va a servir como indicador en el pronóstico, ¿sí? Si yo hago un secuencial, corrijo la causa de la alteración, detecto cuál es la causa y yo vuelvo a hacer el muestreo, pues ALT debe de volver a sus valores normales, ¿sí? Tiene esa capacidad de volver rápidamente cuando corregimos la causa. Entonces, es por eso que esta me habla de indicador de pronóstico. Y tenemos algunas condiciones que hacen que se eleven, ¿sí? Ahorita la causa más frecuente que vamos a ver en caninos es cuando estamos frente a una hepatitis, la leptospirosis, que ahorita nos mencionó el doctor Ramón, hablando de felinos, una peritonitis infecciosa, la presencia de alguna neoplasia, la intoxicación por metales, por pesticidas, todo esto me incrementa ALT. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, no todo es de origen hepático, hay algunas otras causas y a estas le vamos a sumar la administración de estos fármacos, ¿sí? El uso de glucocorticoides, el uso de algún anestésico y algunos antibióticos también me aumentan ALT. Yo puedo encontrar ALT incrementada en procesos coexistentes o mixtos, ¿sí? Hepatitis con una colangio, ¿sí? Un proceso secundario por una pancreatitis aguda donde se estén escapando las enzimas de páncreas y por contigüidad, por vecindad, el órgano está al lado del hígado, pues me va a estar dañando esos hepatocitos, ¿verdad? Y claro, un hígado congestionado también se va a alterar esa membrana de los hepatocitos, una lipidosis, etcétera. Tomar en cuenta también que cuando tenemos una muestra hemolizada me puede dar aumentos de ALT. Si hablamos de los incrementos, ¿qué tanto se incrementa? Bueno, pues ante una hepatitis infecciosa se puede Le elevar hasta puché 100 aquí veces, y trato de... hasta 100 veces sus Nita, niveles. la basura. Entonces, por el contrario, ante procesos crónicos, el aumento no es tan elevado, pero sí es persistente. Entonces, cosa importante, aquí se los pongo como una nota. No le vamos a dar importancia al grado de elevación. ¿Por qué? Porque en estas dos condiciones hay una patología, ¿verdad? Pero en esta pudiéramos encontrar en un proceso crónico que no se salen de nivel las enzimas. ¿Y es por qué? Porque cuando ya estamos en un proceso crónico, lo que mencionamos en un principio, nos vamos a dar cuenta ya muy tarde, ya no hay hepatocitos funcionales, está trabajando con una reserva. Entonces, sin hepatocitos, pues obviamente no hay enzimas. Por aquí abajo están los valores de referencia. Tenemos otra enzima que es aspartato aminotransferasa y que es menos específica para hablar de algo hepático en pequeñas especies, ¿sí? Y tiene otra particularidad. Este es el mismo hepatocito. Bueno, pues ALT nada más estaba en citosol, AST va a estar en citosol y va a estar también en mitocondria. Entonces, ese es un dato importante porque me va a dar otro tipo de información. ¿Sí? Además de estar en hígado, hay otras isoenzimas, ¿sí? Está presente en músculo estriado, tanto esquelético como cardíaco. Entonces, elevaciones de AST no siempre son por causa hepática, puede ser también por una causa muscular, ¿sí? Entonces, en cuanto a la vida media, esta vida media es más corta respecto a ALT, dura entre 25 horas en perros y es más corta en gatos. Entonces, de acuerdo a la especie, es la información que a mí me va a proporcionar, ¿sí? Si hablamos de caninos y felinos, me va a hablar de grado de lesión o del curso de la afección. ¿Por qué? Porque acuérdense que en una célula
se pueden vertir, la célula puede tener cambios reversibles e irreversibles. Reversibles cuando, por ejemplo, se vierten esas sustancias del citosol, podemos hablar de un cambio de degeneración. Pero cuando se afecta una mitocondria, cuando se pierde el contenido de una mitocondria, ustedes saben que es muerte celular, entonces va a hablar de necrosis. Por eso esta me habla de un grado diferente de lesión. Me dice, según el incremento que haya, si hay degeneración simplemente o si hay necrosis. ¿Sí? ¿Qué tanto se aumenta una respecto a la otra? Casi siempre se le va más a LT respecto a ST. ¿Sí? Pero si está en lo contrario, si se eleva más a ST, me habla de una necrosis. Estos son los valores de referencia en caninos y felinos. Y esta, por el contrario, es más sensible para identificar lesiones hepatocelulares en rumiantes y equinos, cosa que no podíamos hacer con ALT. Recordar también que tanto la hemólisis como la lipemia me van a dar aumentos en AST. ¿Cómo voy a saber si hay un daño hepático o muscular? Bueno, yo la voy a interpretar en conjunto con creatinina quinasa, que creatinina quinasa es otra enzima, pero que es específica de lesiones musculares. Entonces, si tengo AST elevada y tengo CK elevada, entonces estoy hablando de un daño muscular. Entonces, de acuerdo a la especie es lo que me va a indicar. Si estoy hablando de caninos, me va a indicar que probablemente hubo un daño muscular, una degeneración o una necrosis miocárdica. Si estoy hablando de rumiantes, entonces es un daño hepático, una lipidosis o tal vez un proceso como una necrosis, ¿sí? Esta no se eleva tanto por el efecto de fármacos como ALT. Las elevaciones son menos pronunciadas a excepción del equino. Y tenemos una tercera enzima, también de fuga, que tiene algunas ventajas y algunas ventajas. ¿Sí? En cuanto a las ventajas, este es sorbitol deshidrogenasa y esta es la ventaja que es específica para todas las especies. ¿Sí? Es la que se usa en caballos, en rumiantes, en animales de alta estima, pero tiene la desventaja de que es muy inestable, tiene una vida media de 12 horas, entonces hay que evaluarla casi inmediatamente y eso lo hace costosa y lo hace inestable. ¿Sí? Entonces, de aquí pasamos al siguiente grupo de analitos bioquímicos que me hablan de colestasis, de que algo está pasando en los conductos, que hay una obstrucción, un fallo en esas áreas. Y en esto vamos a basarnos en dos enzimas y en las bilirrubinas. ¿Sí? Primero, esta enzima fosfatasa alcalina también tiene isoenzimas o presencia en otros tejidos. Como vemos aquí está en hígado, hay una fosfatasa que se incrementa por corticosteroides y otra que está en hueso. Entonces, estas tres primeras son las más importantes. Y hay presencia también en placenta, en riñón y en intestino. Entonces, estas son inducibles, estas no son de fuga, estas algo sucede que se producen en mayor cantidad. Y las bilirrubinas, pues cuando hay una obstrucción, me van a generar un signo característico, un signo que es la ictericia. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con fosfatasa alcalina. Fosfatasa alcalina se localiza en los hepatocitos, pero también está en el epitelio biliar. Por eso me habla de colestasis, por la localización en la que está. ¿Sí? Cuando se altera, cuando se incrementa, quiere decir que algo está pasando a este nivel. ¿Sí? Es capaz de incrementarse en procesos dentro o fuera del hígado. ¿Sí? Y tiene relación con otros analitos. Generalmente fosfatasa alcalina se incrementa antes de tener hiperbilirrubinemia.
¿sí? Entonces hay relación con otros analitos. Su vida media es de 3 días en perros y en gatos es menor, es alrededor de 6 horas. No es específica por la presencia de esas isoenzimas, entonces quiere decir que, por ejemplo, un individuo en crecimiento va a tener una fosfatasa alcalina incrementada, tal vez 2 veces, pero esto pudiéramos decir que es un proceso fisiológico. Hembras gestantes también van a tener una fosfatasa alcalina elevada y, como decíamos en un principio, hay incrementos que no tienen nada que ver con función hepática. Entonces, es importante conocer todos estos aspectos a la hora de englobar la información en un diagnóstico. Tenemos una fosfatasa que se induce por corticosteroides, ¿sí? Y entonces tenemos 2 vías, ¿sí? Por una vía endógena o por una vía exógena. La vía endógena son individuos que están sometidos a un estrés crónico o son individuos que tienen un hiperadrenocorticismo. Entonces, estos corticosteroides van a provocar que se induzca una fosfatasa, ¿sí? O la administración exógena. Y entonces, cuando hay una administración exógena, los aumentos los vamos a encontrar que persisten hasta por meses. ¿Cómo podemos saber cuál es una o cuál es otra? ¿Cómo podemos diferenciarlas? Bueno, pues hay una prueba de sensibilidad al calor que lo único que tenemos que hacer es medirla, medir fosfatasa, someterla a calor alrededor de 65 grados centígrados y volver a medirla. Entonces, la isoenzima que es hepática es termolábil, mientras que la que es inducida por esteroides es termorresistente. Entonces, así podemos diferenciarlas. Tenemos otra que es gamma glutamiltransferasa. Esta tiene una vida media de 3 días en el canino y la vamos a ver localizada en el epitelio biliar también. Se va de la mano con fosfatasa alcalina. También la encontramos en túbulo renal y en el epitelio de glándula mamaria, sobre todo cuando la hembra está en lactación, ¿sí? Entonces, ¿cuál ventaja tiene esta? Esta no se eleva por una actividad osteoblástica o por una fractura, ¿sí? Esta solamente se va a elevar ante este tipo de presencia hepática, ¿sí? Entonces me es útil en procesos como colestasis en caballos y en rumiantes. Si estoy evaluando un gato, voy a evaluar también fosfatasa. Esta es una enzima importante para evaluar aves y me sirve también para indicar el consumo de calostro en neonatos, por lo que acabamos de mencionar, por su presencia en glándula mamaria. ¿Sí? Y tenemos el siguiente grupo que es los indicadores de conjugación o de depuración. Este hígado es lugar de desintoxicación, de oxidación y de conjugación de elementos que deben de excretarse, que llegan en calidad de insolubles y que los convierte, los conjuga y es la vía para la excreción renal. Entonces, aquí hablamos ahorita de, por ejemplo, las toxinas bacterianas que vienen vía porta, vienen las bilirrubinas, vienen todos los fármacos pasan por el hígado. Entonces, cuando hay una insuficiencia, yo voy a encontrar signos. Signos como cuáles, cuando estos productos no se eliminan, va a haber, por ejemplo, en el caso de las bilirrubinas, este pigmento se va a manifestar en las mucosas, me va a marcar una ictericia, y en el caso de las toxinas, pues signos de encefalopatía hepática. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Yo voy a ver en dónde están esas bilirrubinas elevadas para poder determinar dónde está la alteración. Bueno, aquí solamente recordar de dónde vienen esas bilirrubinas. Esas bilirrubinas vienen de eritrocitos viejos o seniles
que tienen un periodo de vida y que al momento de que ya no son útiles, pues a nivel de vaso, en los macrófagos, se empiezan a desintegrar, a fraccionar, y entonces esa hemoglobina se divide en un grupo hemo y en proteína, y el grupo hemo tiene hierro. Entonces son algunos elementos que se reciclan y vuelven a la circulación, pero la otra fracción, la fracción de la bilirrubina, tiene que excretarse porque es tóxico. Entonces, esa bilirrubina está unida a una proteína que es la albúmina y tiene que llegar a nivel de hígado. Vamos a suponer que esto es el hígado. ¿Y qué pasa en el hígado? En el hígado aquí llega en calidad de insoluble y aquí le vamos a llamar bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta. Llega al hepatocito y aquí se conjuga con 2 moléculas de ácido glucurónico y entonces se hace soluble y le vamos a llamar bilirrubina conjugada o directa. En este estadio ya es capaz de salir y seguir todo el proceso de excreción a través de los intestinos, y es lo que hace que vía por parte de las heces o de la orina, pues tenga esta coloración característico. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque de acuerdo al lugar donde esté, es la alteración que yo voy a encontrar. Todo lo que suceda antes de llegar al hígado va a ser por una causa prehepática, una bilirrubinemia por causa prehepática. Todo lo que suceda a nivel hepático probablemente va a ser una cuestión del parénquima y cuando hace todo el proceso, sale la bilirrubina y se incrementa, probablemente estamos hablando de una cuestión posthepática y generalmente son obstrucciones. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué es lo que está sucediendo? Pues los laboratorios me lo van a indicar. ¿Sí? Todo lo que suceda antes de la conjugación, es decir, procesos prehepáticos, ¿sí? Generalmente estamos hablando de cuestiones de hemólisis, nada que ver con el hígado, cuestiones de hemólisis, ¿sí? Algo está sucediendo que se están rompiendo gran cantidad de eritrocitos y yo lo voy a ver en los laboratorios como una bilirrubina indirecta elevada, ¿sí? Que es la que todavía no llega al hígado, ¿sí? Segundo escenario, cuando la causa es hepática, cuando la causa es hepática, quiere decir que hay una disfunción a nivel de parénquima o tal vez una obstrucción, entonces el hallazgo va a ser diferente. Yo voy a tener elevaciones mixtas, tanto la indirecta como la directa van a estar incrementadas. Y cuando el proceso se hace adecuadamente, pero hay una colestasis, una obstrucción, entonces es una alteración posthepática y la única que vamos a ver incrementada es la bilirrubina directa. Estos son los valores de referencia en caninos y felinos, una y otra, la directa, la indirecta y la total. Entonces, aquí yo voy a jugar con hallazgos en otras pruebas de laboratorio, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a? Ya dijimos que cuando es una cuestión prehepática, yo voy a encontrar en la química sanguínea que la no conjugada va a estar elevada y la otra sin cambios, ¿sí? Pero si yo checo un general de orina, en una ictericia prehepática no voy a encontrar bilirrubina en orina y no va a haber un cambio en el color de las heces. Por el contrario, cuando tengo una ictericia hepática, yo voy a encontrar, ya dijimos, elevaciones mixtas y en la orina sí voy a encontrar bilirrubina a este nivel. El color del excremento puede ser variable. Y cuando estamos frente a una ictericia posthepática, yo voy a encontrar sin cambios la bilirrubina no conjugada, voy a encontrar incrementada la bilirrubina conjugada, voy a encontrarla también en orina y como hay una obstrucción, entonces el color de las heces va a ser pálido. ¿Qué tengo que hacer aquí? Yo tengo que buscar por medio de un hemograma,
Si yo tengo estos dos hallazgos, si yo tengo hiperbilirrubinemia y tengo ictericia, yo voy a buscar en el hemograma. Si no tengo anemia, entonces yo puedo deducir que lo que está pasando es una enfermedad hepatocelular o una colestasis. Por el contrario, si yo tengo una hiperbilirrubinemia con una anemia por deducción, entonces estamos hablando de una hemólisis intensa. Tenemos el último grupo de analitos que me hablan de síntesis, ¿verdad? Ya hablamos de que es el lugar donde se origina, donde se produce la albúmina, y cuando encontramos hipoalbuminemia, en algunos casos es que ya se perdió el 75% de la función de los hepatocitos. Entonces, recordar que no es la única causa de estos hallazgos. Yo tengo que descartar otras condiciones, que no sea por una pérdida renal, que no sea que la albúmina se esté fabricando bien en cantidad, pero que se esté perdiendo a nivel renal, que el riñón no sea capaz de reciclar, o que sea una cuestión nutricional, una falta de aporte en la dieta. Sí, entonces recordar que cuando esa albúmina disminuye, me va a empezar a provocar un proceso crónico y un riesgo de ascitis. Va a ser el signo clínico característico. Sí, en cuanto al colesterol, también pues es lugar de producción. Cuando yo encuentro un colesterol disminuido, también tengo que descartar que no esté comprometida, pero cuestión del páncreas, ¿sí? Que no sea un problema de mala absorción, ¿sí? En cuanto a los factores de coagulación, yo tengo que determinar que esté en niveles antes de tomar otra decisión o otra, ¿cómo les diré? Sí, otra decisión más invasiva para llegar al diagnóstico, ¿sí? Esta es importante también porque esta que estamos acá, la albúmina, la vida media es alrededor de 3 semanas. Entonces, yo me voy a dar cuenta de una disminución o una insuficiencia 3 semanas después. Me habla de proceso un poco más largo. Mientras que los factores de coagulación, como se sintetizan más rápidamente, me dan información de un posible daño agudo, es más rápido de detectar. Y segundo, también me habla de severidad del daño. ¿Por qué? Porque entre más se prolonguen esos tiempos de protrombina o tromboplastina, es mayor la pérdida de función del órgano. En cuanto a la glucosa, cuando la glucosa está disminuida por causa hepática, hago hincapié, ¿qué quiere decir? Pues que el órgano ya no tiene reservas, ¿sí? Es el caso de los pacientes crónicos cirróticos, ¿verdad? Tienen en la bioquímica, una glucosa muy bajita. Entonces están más expuestos a infecciones y obviamente a muerte. Y en cuanto a la urea, pues bueno, el hígado es lugar de transformación en donde el amoníaco se transforma en urea para que pueda ser excretado, y no es la única causa, una disfunción hepática. Yo también aquí tengo que descartar presencia de puentes portasistémicos, que sea algo que esté ahí impidiendo la llegada de las sustancias al hígado y que pasen vía cava. ¿Sí? O también que sea una cuestión de una dieta pobre en proteínas. Entonces, estos son los bloques y ahora vamos a ver cómo esa información que acabamos de ver la podemos aplicar en este pequeño caso. No nos vamos a meter mucho como tal. Yo quiero que veamos primero aquí que a la vista todo lo que está en rojo está fuera de valores de referencia. Entonces, si lo vemos así de manera general, híjole, ¿por dónde empezamos, verdad? Sí, es una hembra Cocker Spaniel, perdón, de 7 años, esterilizada. En la historia solo sabemos que tiene
3 días con vómitos, con estreñimiento, con inapetencia, está decaída. Al examen físico vemos que hay alerta en signos vitales, sin cambios en las frecuencias, dentro de los límites normales, pero a la hora de la auscultación se le detecta una incomodidad a la palpación abdominal y a la palpación también un hígado aumentado de tamaño, ¿sí? Llega con ictericia en piel y en esclerótica. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Qué voy a hacer aquí? Pues yo ya sé qué grupo pertenece, yo lo que voy a hacer es voy a hacer la agrupación. Y yo puedo ver aquí que estos son los elementos de síntesis, ¿sí? Va a ser mucho más fácil para nosotros agruparlos. El colesterol también está dentro del grupo de síntesis. Tenemos los que me hablan de integridad del hepatocito, tenemos los que me hablan de una posible colestasis y tenemos los que me hablan de la función de conjugación o de depuración. Entonces, así es un poco Me más, pidió que como pues. a la vista es un poco más fácil a la hora de ver estos analitos. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos ligeros rangos fuera de nivel. Entonces, aquí lo primero que podemos decir es que este hígado no es insuficiente. ¿Sí? Aquí podemos ver que ALT y AST, que son las que me hablan de integridad hepatocelular, están elevadísimas, ¿verdad? Pero dijimos que las elevaciones no nos aportan información, simplemente nos está hablando de que algo está pasando, que los hepatocitos están viéndose afectados. Pasamos a los siguientes, a los de colestasis, y aquí podemos ver que las dos están sumamente incrementadas. Entonces, confirmamos que hay una colestasis, hay una obstrucción. Y cuando hay una obstrucción, pues va a haber falla en la excreción de la bilirrubina y entonces también la vemos incrementada. Se está incrementando también el colesterol, se está acumulando. Entonces, ¿qué pasó aquí? Se le hizo un eco y se encontró esto, es una vesícula dilatada y se encontraron cálculos biliares. Se procedió a hacer una cirugía, una colecistectomía. Y aquí les presento, así de manera muy breve, cómo es el comportamiento de esas enzimas cuando se corrige la causa. Fíjense, este es el primer panel que les mostré. Este es el día de la cirugía. Ay, no sé por qué no sale. Bueno, creo que algo pasó aquí con la diapositiva, pero no importa. Aquí podemos ver que el día de la cirugía ya empiezan a bajar esos valores en las enzimas. Esto es un día después. Fíjense cómo se va comportando, cómo van disminuyendo, y 2 días después, es decir, los secuenciales me confirman que corregida la causa, estas enzimas vuelven a su normalidad. ¿Sí? Entonces, bueno, creo que se quedó trabada mi pantalla. No sé por qué. Pero, pues por mi parte es todo. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. Muchas gracias, Luz María. A nombre de la facultad, te agradecemos tu disponibilidad y lo interesante del tema que nos presentaste. Si alguien tiene alguna duda, tenemos tiempo para preguntas, observaciones. Si gustan participar, están los micrófonos, pueden abrir para tener su participación. Solo felicitar a la doctora Tejada, una plática muy amena y los datos muy precisos y manejados de una manera muy clara. Muchas felicidades, doctora, por la plática.
Y Muchas muchas gracias gracias. por acompañarnos en el aniversario. Gracias a ustedes por la invitación y muchas felicidades por este 24 aniversario. ¿Alguien más, jóvenes, alumnos de la facultad, una participación, dudas que puedan tener en relación al tema, si gustan participar? No, profe. No se quieren soltar, pero como decimos en algunas ocasiones, muchas gracias, doctora Luz María Tejada. Igual coincido con mi compañero, recuerdo haber llevado laboratorio de análisis clínicos y era muy pesado, pero usted hizo la charla muy didáctica, muy entendible. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, muy agradecida. Bien, pues no me queda más que nuevamente agradecer tu disponibilidad. Estamos en contacto y bueno, esperemos que próximamente nos puedan acompañar nuevamente en otro evento. Muchas gracias nuevamente, Luz María. Terminaríamos con esta sesión y daríamos continuación con nuestra tercera y última plática. No sé si ya está el doctor por aquí.